Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy voy a compartir con ustedes que se han tomado un momento de su vital tiempo, un pequeño video donde vamos a hablar o trataré de hablarles, les hablaré lo que respecta del acceso intraóseo. El acceso intraóseo, sobre todo para lo que viene siendo la actividad prehospitalaria, una técnica la cual pues nos brinda muchísimo beneficio como técnico superior universitario en lo que son nuestras labores. Acceso intraóseo por Jesús García Íñiguez. Definamos qué es el acceso intraóseo o la terapia intraósea. Una definición clara, objetiva y sencilla respecto a lo que es el acceso intraóseo, podemos definir lo que es aquella técnica de acceso vascular indirecto, ¿sí? En el que nosotros vamos a poder tener un acceso o una vía para poder lograr la administración de fármacos y de fluidos, ¿sí? Es una técnica que se aplica de manera de emergencia, ¿sí? Cuando ya se ha intentado el tener un acceso intravenoso. Entonces, nuevamente, podemos describir esta técnica como una técnica de acceso vascular indirecto, ¿sí? Cuando se requiere tener un acceso intravascular para poder dar al paciente lo que necesita en este momento. La indicación principal de esta técnica es cuando existe la necesidad de infundir líquidos o medicamentos con rapidez y que no se cuenta con un acceso venoso para dicha aplicación. Otra de las indicaciones que tenemos para poder acceder a esta vía es cuando tenemos un paciente que se encuentra en estado de choque, los pacientes que de igual manera presentan los paro pacientes, cualquier paciente cardiorrespiratorio con un trauma, y que un no se trauma pudo tener el severo acceso en el vascular. que sea usted de manera inminente en riesgo su vida, ¿sí? Pacientes con quemaduras, pacientes que se encuentran en estatus epiléptico y que se necesita de manera inmediata, básicamente lo que es la aplicación de medicamentos y la aplicación de fluidos. ¿Sí? Básicamente creo que podemos describir como la indicación principal para poder acceder a esta técnica que se requiera que el paciente se le tenga que aplicar de manera inmediata fármacos y líquidos para que se logre la estabilización del mismo. Bueno, entre las principales contraindicaciones que podemos describir para la aplicación de esta técnica Principales son las contraindicaciones siguientes. para la aplicación Uno, de la podemos técnica de catalogar como número acceso uno aquellos intraóseo. pacientes que tenemos conocimiento, ya sea de por propia voz o que sus familiares nos describen que son víctimas de la osteoporosis, ¿sí? O de igual manera que nuestra evaluación al momento de tener a nuestro paciente podamos detectar algunos rasgos o que se encuentran dentro de los pacientes, de acuerdo a la epidemiología, que pueden padecer osteoporosis. Lo podemos tomar como un dato importante, ¿sí? Pero entonces podemos decir una de las contraindicaciones, pacientes con osteoporosis, ¿sí? De igual manera, pacientes que tienen osteogénesis de manera imperfecta, osteogénesis imperfecta, son pacientes en los cuales también está contraindicado la aplicación de dicha técnica. Aquellos pacientes, sobre todo en los pacientes de trauma, si existe una fractura o pacientes que no son de trauma, pero que haya algún antecedente de alguna fractura reciente, no se debe de aplicar la técnica del acceso intraóseo, ¿de acuerdo? En aquellos pacientes que al momento que nosotros vayamos a preparar la zona para la aplicación de la técnica y que nos demos cuenta que tenga datos de celulitis, ¿sí? Ya sea en esa zona o en alguna zona de la zona del miembro donde vayamos a aplicar, ¿sí? Que tenga presencia de celulitis, no se debe de aplicar esta técnica. De igual manera, en aquellos pacientes poniendo algún ejemplo, como los pacientes diabéticos que llegan a padecer pie diabético o que tienen infecciones de los tejidos blandos, no se debe de aplicar lo que viene siendo la técnica del acceso intraóseo. Son las principales contraindicaciones. Nuevamente las enumeramos. Osteoporosis, osteogénesis imperfecta,
pacientes con fracturas ya sean agudas o de manera reciente, donde pacientes que cuenten con celulitis, pacientes con infecciones y olvidaba también mencionar pacientes donde existan quemaduras, ¿sí? Los pacientes quemados en muchas ocasiones es difícil, sobre todo si ya pasó algún tiempo, que podamos lograr algún acceso vascular intravenoso, ¿sí? Un acceso intravenoso. Y lo que viene siendo la técnica de acceso intraóseo es una técnica muy buena para nosotros poder aplicar fluidos al paciente quemado. Pero, ojo, si nosotros detectamos donde vayamos a aplicar o en los puntos que vamos a ver más adelante, los distintos puntos de aplicación de la terapia, encontramos que existe una quemadura, no debemos de aplicar la técnica, ¿de acuerdo? Es una de las contraindicaciones también, que existan quemaduras en la zona de aplicación. Bien, toda técnica que nosotros realicemos de manera invasiva, todo procedimiento, conlleva Toda técnica indicaciones conlleva un riesgo, por adecuadas, lo cual vamos a indica las mencionar reglas aquí y las los cuidados principales que debemos de complicaciones seguir, de esta. ¿sí? ¿Para qué? Para evitar dentro de lo posible las complicaciones, ¿sí? Aún siempre cuando nosotros nos apeguemos y realicemos la maniobra, la técnica de la mejor manera, cuidando desde nuestra técnica de asepsia, de antisepsia, sigamos al pie de la letra todas las indicaciones que tenemos para esta aplicación, corremos el riesgo de que existan complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones que hay en la terapia intraósea o en el acceso intraóseo, al momento que nosotros realizamos un acceso intraóseo? La infección es una de las principales complicaciones que existe al momento de realizar la punción intraósea. Por eso es de que debemos extremar cuidados al momento de realizar el aseo en nuestras técnicas de asepsia y antisepsia. Lo que viene siendo otra de las complicaciones que frecuentemente se ven al momento de la aplicación de la técnica intraósea es la penetración del hueso de lado a lado. Esto es más común sobre todo en lo que vienen siendo en los menores, en los niños, en los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Sobre todo en aquella persona que no ha tenido la práctica o la experiencia o que no tiene bien fundamentados lo que viene siendo la teoría de la aplicación de esta técnica, suele cometer pues estos errores de realizar una penetración con lo que viene siendo la aguja que va de hueso, de lado a lado del hueso, ¿sí? Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado al momento, sobre todo con los pacientes pediátricos, tanto con adultos y con paciente pediátrico, pero sobre todo con el paciente pediátrico porque esta es una de las principales complicaciones que hay con ellos, además de la infección, ¿sí? Que existe una penetración de lado a lado con la aguja. Esta complicación también sobre todo se da cuando existe una falta de equipo. Existen ya hoy en día diversos equipos que nos ayudan, nos facilitan más y nos brindan una mayor seguridad para poder aplicar la técnica, ¿sí? Pero en muchas ocasiones y en muchas instituciones, en muchas dependencias, en muchos de nuestros empleos, desafortunadamente no contamos con ellos. ¿Por qué? Porque su precio suele ser algo costoso. Vamos a ver los diferentes tipos también de equipos con el que nos podemos ayudar, pero sí tener mucho cuidado porque es una complicación muy frecuente al momento de la aplicación de la terapia intraósea. ¿Sí? La penetración del hueso de Una de lado las a lado. complicaciones también que es muy frecuente es que exista la infiltración subcutánea. Cuando no se realiza la técnica de manera adecuada, no se alcanza a realizar la penetración hasta la zona de colocación, suele haber este tipo de complicaciones. Lo que viene siendo la infiltración subcutánea o lo que viene siendo la infiltración subperióstica, ¿sí? Que de igual manera, o sea, no se penetra hasta lo que viene siendo, o no se penetra adecuadamente el hueso esponjoso y existe este tipo de complicación. Una complicación que también podemos describir es la necrosis por presión en la piel.
La lesión en la placa epifisiaria es una complicación también común y frecuente. El síndrome compartimental y hematomas también es una de las complicaciones de esta técnica. Mencionemos los sitios adecuados para la punción intraósea. Esta zona en este rango de edades es muy importante, pues es más grande. De elección más grande preferentemente en este rango es en la que se tibia. encuentra en esta Esto dando una localización descripción más y existe objetiva menos respecto a la posibilidades de que se ubicación. pueda lesionar Podemos tejidos decir que es en la cara adyacentes, anterior. ¿sí? Existen otras zonas que también se pueden Esto considerar es en la superficie buenas para la plana, que se punción en este rango encuentra de edad. Sin embargo, por aproximadamente este entre dato que 1 a les 3 menciono, centímetros debajo de este la es el de primera tuberosidad elección de la y tibia, el más oportuno en para la poder cara realizar anterior este tipo interna. de punción en los menores de 6 años, Otras sobre de las todo. Alternativas que tenemos también en este rango de edad, pero que no son las de primera elección, como ya lo mencioné, por las características específicas de esa zona de la tibia, es la cara posterior de la metáfisis del radio, la cara anterior de la cabeza del húmero, los cóndilos humerales, el fémur en su porción distal, de igual manera en el esternón y crestas ilíacas, ¿sí? Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en lo que respecta a la zona de la tibia, ¿sí? Ya que en los niños recién nacidos o de 0 a 6 años es lo que la mayoría de la literatura nos refiere, ¿sí? Que es la mejor zona por su localización, porque existe una mayor cantidad de medular para que pueda servirnos como una vía adecuada para los fines que se requieren. Una excelente alternativa para tener o poder colocar el acceso intraóseo es en la metáfisis posterior de lo que viene siendo el radio en su porción distal. Para poder ubicar rápidamente esta zona, tenemos que localizar, ¿sí?, lo que viene siendo el hueso del radio. Vamos a localizarlo y justamente en la parte posterior o opuesta, ¿sí?, o en la parte opuesta, donde checamos Para los pacientes generalmente mayores nuestro de 6 pulso años y en los radial, adultos, los vamos sitios de a poder punción de localizar la elección son los metáfisis siguientes. del radio. Justamente en esta zona es donde nosotros debemos realizar la punción, ¿sí? Podemos realizar una punción de manera segura, ¿sí? Tocamos lo que viene siendo la metáfisis del radio, 1 o 2 centímetros por debajo de esta, ¿sí? Un centímetro vamos a poder hacer o realizar la punción. ¿De acuerdo? Es una de las maneras seguras y adecuadas que podemos hacerlo a partir de los 6 años y en los pacientes adultos. Otra de las excelentes opciones para poder lograr obtener un acceso intraóseo en una de las zonas anatómicas de elección es en lo que viene siendo en la cabeza humeral. Podemos ubicar lo que viene siendo nuestro húmero, justamente si nosotros localizamos la articulación, ¿sí? Podemos localizar la articulación, podemos ubicar al momento de hacer una palpación adecuada la cabeza del húmero. Justamente vamos a sentir de igual manera la tuberosidad del mismo. Justo 1 o 2 centímetros debajo de la misma es el sitio adecuado para nosotros poder realizar la punción. Vamos a realizar la punción de manera segura, ya sea con el dispositivo con el que nosotros contemos, las agujas adecuadas o los distintos dispositivos, hacer la penetración, ¿sí?, de manera vertical en esta zona de la cabeza del húmero. Una zona de elección en el paciente adulto que tenemos para realizar el acceso intraóseo es en la tibia, en su región distal. Podemos realizar nosotros de igual manera la punción. Tenemos que hacer una localización exacta de lo que viene siendo el hueso de la tibia. Esta lo vamos a realizar lo que viene siendo 1 o 2 centímetros de manera, lo que viene siendo en la base del maleolo interno, ¿sí? Podemos localizar, palpamos justo donde sentimos que hay una parte que es un poco más plana, podemos realizar la punción, ¿sí? Esto, como les comento, es en la cara, digamos, interna, o en la cara interna de donde se encuentra el maleolo, ¿sí? Vamos a realizar la punción
para poder tener un acceso intraóseo seguro y adecuado. Para realizar la punción intraósea es en lo que viene siendo el esternón. Nosotros tenemos que localizar, a partir de los manubrios del esternón, localizar la horquilla esternal y justamente por debajo de esta, en una línea media del esternón, debemos de realizar la punción. Esta es una técnica, un acceso muy adecuado y sobre todo, un dato importante, cuando no se va a realizar maniobras de RCP, es una excelente alternativa para poder realizar un acceso vascular de manera indirecta. Bien, por último, otro de los sitios anatómicos donde podemos realizar la punción es sobre las crestas ilíacas. Justamente sobre estos, pasando lo que es el borde de las mismas, podemos realizar de manera segura una punción controlada. Esto para de igual manera poder lograr tener un acceso vascular indirecto de manera segura y adecuada y poder administrar al paciente tanto líquidos y medicamentos, que es la función que tiene este tipo de técnica para la cual podemos describir en un momento más cuáles son los materiales con los cuales debemos de contar para poder realizar la técnica. Bien, siempre es bueno contar con el material necesario. El material necesario lo estamos describiendo en esta pequeña gráfica, que es lo que debemos de contar de primera mano. Lo ideal es tener las agujas especiales, pero cuando no se cuentan, por eso aquí describimos las alternativas para poder realizar una terapia de acceso intraóseo de manera adecuada, con material que nos puede servir. Un dispositivo que también en estos últimos días se cuenta es el dispositivo denominado FATS One, ¿sí? Es un dispositivo que fue desarrollado principalmente para uso militar o para personal que se encuentra, personal táctico de atención eh, profesionales de la salud, sí, pero de manera táctica. De hecho, un mismo Yelko nos puede servir para realizar esta maniobra. Este es el otro material que es necesario para poder complementar la técnica desde el aseo y el material que nos va a servir para la fijación, en el cual podemos realizar para la infusión de los líquidos. Seamos o no seamos expertos, material. Viene un kit de fijación en este dispositivo con el cual vienen unas breves instrucciones y que podemos realizar el acceso intraóseo. FATS-1, una excelente alternativa para los tiempos también de hoy de tantas agresiones y violencias. Hoy en día los avances tecnológicos nos apoyan bastante. Tenemos diversos tipos de equipos que nos pueden ayudar. Uno de estos es el taladro, con el cual podemos realizar una vayamos ahora acceso intraóseo de manera controlada, lo cual es muy útil. Inconveniente costo para algunas dependencias e instituciones. De igual manera contamos con el dispositivo denominado pistola intraósea, con el cual podemos tener un acceso. Es un equipo que en menos de un minuto podemos lograr el acceso de manera exitosa. Lo que ya mencionamos por ahí en nuestro material necesario para la colocación, ¿sí? Donde mencionamos por ahí soluciones antisépticas. Podemos apoyarnos con lo que viene siendo isodine, con jabón quirúrgico, con benzal, retirar este material, realizar nuestro aseo de acuerdo a nuestras técnicas de asepsia y antisepsia y preparar para que la técnica que vayamos a realizar sea lo más estéril posible, con la finalidad de que evitemos, ya por ahí vimos en las complicaciones que tiene la realización de esta técnica, y una de ellas, recordemos que es el riesgo de infección, ¿sí? Y no es una infección, digamos, muy leve, ¿sí? Recuerden que estamos penetrando hasta lo que viene siendo el hueso, ¿sí? Estamos haciendo una penetración en nuestro hueso, por lo cual toda infección que nosotros, por falta de una higiene adecuada,
se sitúe en ese lugar, puede traerle serias consecuencias a nuestro paciente. Y recuerden que una de las indicaciones que nosotros como técnicos superiores universitarios en emergencias tenemos, de acuerdo a nuestro decálogo de ética y bioética, es el no realizar un daño mayor a nuestro paciente. Por ello es importante, ¿sí? Tenemos que contar con todo nuestro equipo de protección necesaria. Gogles, cubrebocas, nuestros guantes, realizar un aseo adecuado y tener un cuidado estricto. Esto sí me gusta hacer algo de énfasis con la finalidad de que no olvidemos, ¿de acuerdo? De que no olvidemos que debemos de mantener siempre una situación lo más estéril posible para evitar el riesgo de infección, ¿de acuerdo? Ya que mencionamos esto, vamos a por ahí tener una pequeña imagen enseguida de cómo se debe de realizar. Es algo muy rápido. La mayoría de los dispositivos nos permiten un acceso intraóseo en menos de un minuto. ¿De acuerdo? Menos de un minuto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una terapia en la cual nosotros tenemos que proporcionar de manera crítica o tenemos un paciente en una situación crítica y en la cual tenemos por lo cual realizar esta maniobra, ¿sí? De manera de emergencia. De manera adecuada la técnica del acceso intraóseo. Tenemos que seleccionar dónde es el punto que nosotros más nos va a ayudar o el que tengamos mayor práctica o que no encontremos ninguna complicación. Tenemos que tener nuestro material listo, tenemos a nuestro paciente y recuerden los puntos. Vamos a mencionar rápidamente los puntos, ¿sí? Podemos hacerlo en la tibia, en su región proximal, tibia en su región distal, ¿sí? Podemos realizarlo sobre las crestas ilíacas, podemos realizarlo sobre el húmero, ¿sí? En la cabeza del húmero, y podemos realizarlo sobre el tórax. Vamos a hacer una pequeña demostración. No contamos con el equipo necesario para esta grabación, pero recuerden, yo les comenté que cuando no tenemos también el material necesario, podemos utilizar de hecho hasta un gel con un trocar, ¿sí? Habitual, o utilizar las agujas, ¿sí? Las agujas con las que contamos habitualmente. Ya tenemos nuestra área limpia, ya hicimos nuestras maniobras de asepsia, antisepsia. ¿Cómo es cuando nosotros tenemos que aplicar la aguja? Tenemos nuestra aguja, tenemos que hacer la ubicación, ¿sí? De la zona y de manera recta, ¿sí? En la parte, en este paciente, que es un paciente de 6 años, podemos sentir lo que viene siendo la tuberosidad de la tibia. Colocamos nuestra aguja de manera perpendicular y empezamos a penetrar, ¿sí? Cuando utilizamos, si no tenemos algún dispositivo específico como es el taladro, como es la pistola, tenemos que hacer pequeños movimientos de manera circular, ¿sí? A manera de que empiece a penetrar. En cuanto nosotros sintamos que ya se haya perdido la resistencia, ¿sí? Vamos a colocar, va a penetrar, vamos a retirar de repente también nuestra aguja y podemos hacer la fijación, ¿sí? Vamos a hacer la fijación con nuestros equipos de infusión. Tenemos que hacer la colocación del mismo, ya tenemos nuestro suero, ¿sí? Tenemos nuestro suero y hacer una fijación habitual como podemos realizarla, ¿de acuerdo? Existen otras maniobras, existen otros dispositivos como ya los comenté, pero en todos básicamente es la misma técnica, ¿sí? Se tiene que entrar de manera perpendicular, de manera recta en nuestro sitio de punción, ya sea en la tibia de manera proximal, de manera distal, recordando que es por la cara interior, donde cercano a la base del maleolo interno, ¿sí? En lo que viene siendo en la cabeza del húmero, ¿sí? Y en las crestas ilíacas, ¿de acuerdo? Podemos realizarlo también en el esternón, pero sobre todo la maniobra para el esternón es más fácil con el FAT1. Gracias. Contamos con nuestro equipo FAT1, ¿sí? Este es un pequeño simulador para la práctica del mismo. Recuerden que checar lo que viene siendo el manubrio del esternón, ¿sí? Y justamente por encima, por debajo de él, vamos a aplicar solamente algo de presión sobre este
Un pequeño giro, se escucha cómo truena cuando hace la penetración y retiramos. El sistema ya nos ayuda a la penetración, ¿sí? de la aguja. Quedamos igual solamente con un teflón y ya sobre este vamos a realizar de igual manera una fijación. Les comentaba, este equipo fue diseñado principalmente para uso militar o para personal en combate, ¿sí? Los paramédicos tácticos. Hoy en día, con la violencia que desafortunadamente se vive en nuestro país, pues un equipo que es muy útil en nuestras unidades de emergencia. El costo de este es un poco costoso de igual manera como los otros, pero la ventaja que tenemos con este es que puede utilizarse o puede ser reutilizable. Existen dos, uno que es de manera desechable y otro que es reutilizable. Vale la pena, este equipo cualquier personal puede utilizarlo y es de una manera más segura, ¿sale? Recordemos, entramos de la misma manera, de manera recta, la única diferencia con este es que penetramos, hacemos un ligero círculo o rotamos un poquito el dispositivo y ya se hizo la penetración. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, de momento es todo lo que vamos a compartir en este momento, en este pequeño video. Básicamente lo que traté de compartir con todos ustedes, con el estimado docente Luis Martínez, es en base a la terapia intraósea. Elegí este tema ya que pues dentro del estudio en este bloque pude darme cuenta que es una excelente alternativa que de hecho es poco utilizada en nuestro ambiente prehospitalario. Me pude dar cuenta que es una muy buena destreza que debemos de tener todos, manejarla todos como técnicos superiores universitarios en emergencias, poder manejarla de manera habitual. Una excelente opción cuando ante las circunstancias que tiene el paciente nos dificulta para poder acceder a un acceso intravenoso, que es lo que básicamente nosotros manejamos en nuestro medio prehospitalario. Elegí este tema, yo tengo ya sobre 12, 13 años como técnico en urgencias médicas. En lo personal solamente le he aplicado en 2 ocasiones y ha sido pues con el apoyo y la supervisión de compañeros médicos. Creo que es un tema que tiene bastantes oportunidades, por eso fue el hecho que lo elegí. Trato de compartir con ustedes desde cuál es el, pues la descripción de la técnica, las indicaciones, las contraindicaciones, cuáles son las ventajas y desventajas que nos ofrece, ¿sí? Así como los diferentes puntos donde nosotros podemos aplicarla, ¿sí? En qué situaciones podemos de igual manera aplicarla y en qué consiste básicamente la técnica. Creo que durante este bloque, esta materia de soporte vital 2, pude adquirir nuevos conocimientos. Uno de los que más rescato justamente es la cuestión del acceso intraóseo, que aunque en algunos cursos como el PHTLS se maneja, es poco, realmente es poco habitual. Lo que sí, por ejemplo, pude darme cuenta de que pocas realmente son las unidades, compartiéndolo con algunos compañeros de algunas otras instituciones, dependencias, los compañeros de la misma carrera, me pude percatar de que realmente casi nadie, ¿sí? Para no decir nadie, contamos con el equipo necesario. Es uno de los temas, como les comento, que yo más rescato, lo que es el acceso intraóseo, eh, los conocimientos que adquirimos de igual manera en esta materia respecto a lo que es el manejo de vía aérea avanzado, los diferentes dispositivos, es algo que creo que sobre la práctica todos los hemos ido generando porque es una necesidad, pues una cuestión que día a día nos hemos topado y nos hemos tenido que habituar a este tipo de dispositivos, conocerlos, quizás no de manera tan profunda como los pudimos compartir en esta materia, en estas semanas, pero sí de igual manera me llevo un conocimiento más avanzado en lo que conlleva a todos los dispositivos glóticos, supraglóticos, al manejo en sí de la vía aérea avanzada y en lo que es el acceso eh, intravenoso, ¿sí? O el acceso vascular, pues todos los conocimientos, ¿sí? Desde el manejo de las soluciones, el equilibrio ácido-base, las diferentes soluciones con las que contamos,
que de igual manera en muchas ocasiones ya van pasando los años y nos acostumbramos o hacemos las cosas de manera mecánica. ¿Sí? Pude reafirmar los conocimientos que ya tenía, adquirí nuevos conocimientos, ¿sí? El hacer, por ejemplo, los balances es algo que en lo personal jamás lo había manejado de la manera como los ejercicios que se nos pusieron, ya que pues realmente quizás en el ambiente prehospitalario donde yo me desempeño poco lo llevamos. ¿Sí? Yo trabajo básicamente en servicio de emergencias donde los traslados, lo más que tardamos en un traslado del punto de donde es la emergencia al hospital receptor, pues es muy corto, o sea, el tiempo máximo son 20 minutos y poco de repente realizamos este control. Con los pacientes que sobre todo manejamos un poco más de control, o en lo personal manejo un poco más de control de la cuestión de los líquidos, es en aquellos pacientes víctimas de alguna quemadura, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes con insuficiencia cardíaca, donde sé que por ende por la fisiopatología debemos de tener un poco más de énfasis a lo que respecta a la cuestión del manejo de líquidos, ¿sí? Desde el control, conocer qué posibilidades de infusión me brinda cada equipo, ¿de acuerdo? Espero este video haya sido, o sea, para ustedes que me están en este momento observando, puedan rescatar los conocimientos que en lo personal su servidor pudo tomar en esta materia de oportunidad, soporte vital en medicina prehospitalaria 2. Les agradezco nuevamente. En un momento voy a compartir parte de la, bueno, no parte de las biografías de las cuales me apoyé para este video, ¿sí? Y los agradecimientos para todas las personas que colaboraron en la toma de este video. Gracias y nuevamente sigamos emprendiendo nuevos caminos y en busca del éxito en todo lo que conlleva nuestra profesión. Gracias.